Hola a todos, para los que no me conocen, mi nombre es Eugenio Enrique Ramos y les doy la bienvenida a otro video de la serie Aprenda redes desde cero. Vamos a comenzar con el capítulo 5, titulado Fundamentos de Ethernet. En este capítulo cubriremos la capa 2 del modelo OSI con mucha más profundidad, profundizando en los fundamentos de Ethernet. A medida que avancemos, veremos parte del dominio 1 sobre los fundamentos de redes, parte del dominio 2 sobre implementaciones de red, parte del dominio 4 sobre seguridad en la red y parte del dominio 5 sobre solución de problemas de red. Es decir, cubriremos contenidos de diferentes dominios en este capítulo. Entonces, sin más demora, profundicemos en los fundamentos de Ethernet. Pero antes de comenzar, les advierto que este video será un poco más largo de lo normal, porque hay muchas cosas que necesitan conocer. En las primeras redes informáticas existían muchas tecnologías de red diferentes, y cada una de ellas competía por una parte de la cuota de mercado. Además, tampoco había mucha estandarización entre los diferentes tipos, por lo que si usaban Ethernet no podrían comunicarse con otros tipos de redes. Ahora, como ya les dije anteriormente, existían muchas tecnologías disponibles, incluyendo Ethernet, Token Bus, Token Ring, interfaz de datos distribuida por fibra o FDDI, Apple, así como otras que estaban peleando por ser el líder dominante del mercado. Bueno, hubo un claro ganador en estas guerras de capa 2, y ese fue Ethernet, para nuestras redes de área local. En todo este capítulo de la serie, nos centraremos específicamente en Ethernet, porque es verdaderamente importante cuando hablamos de redes informáticas. Ethernet se ha vuelto extremadamente popular, hasta el punto de que si no entienden Ethernet, realmente no entienden la forma en que operan las redes modernas de hoy en día. Ethernet lleva con nosotros mucho tiempo. Originalmente funcionaba con cables coaxiales, utilizando conectores BNC y llaves vampiro. Estas redes se denominaron redes Ethernet 10 base 2 y 10 base 5, también apodadas ThinkNet y ThickNet, debido al tamaño relativo de sus cables coaxiales. Ahora, lo mejor de estas redes es que pueden cubrir una distancia realmente larga, hasta 200 metros con las redes 10 base 2 y 500 metros con las redes 10 base 5. En realidad, no es necesario que memoricen nada sobre las redes 10 base 2 y 10 base 5, porque son bastante viejas y anticuadas, y probablemente nunca las verán. La única razón por la que les hablo de ellas es porque quiero que entiendan de dónde vino Ethernet, porque estas fueron las primeras redes que usaron Ethernet, y se introdujeron a principios de los años 1980. Sin embargo, con el tiempo migramos a lo que se conoce como Ethernet 10 base-T, y a partir de este punto, Ethernet se asoció con el cableado de cobre de par trenzado, que podía ejecutar redes de 10 megabits por segundo a través de él. Este cableado de par trenzado se conoce como cableado Cat3 o categoría 3. Estos pares trenzados podían estar blindados o sin blindaje, y eran más baratos y más fáciles de usar que las antiguas redes coaxiales 10 base 2 y 10 base 5. La única desventaja real de la nueva red 10 base-T era que solo podía cubrir una distancia de hasta 100 metros, antes de que se necesitara de un conmutador o un concentrador para repetir la señal. Ahora, puede que 10 megabits por segundo no les parezca mucha velocidad, pero en la década de 1980 esto era súper rápido. Después de todo, un módem de acceso telefónico en aquellos días, con suerte, llegaba a alcanzar velocidades de 300 bits por segundo. Entonces, esta red interna de 10 megabits por segundo era una velocidad realmente rápida. Era una velocidad increíblemente rápida para los usuarios de aquel entonces. Ahora, la gran pregunta, cuando se trata de dispositivos de red, especialmente cuando comienzan a operar a estas velocidades, es ¿cómo van a acceder a la red y comunicarse? Y esta es realmente una de las preguntas centrales que Ethernet tenía que responder. ¿Debería la red ser determinista o debería basarse en la contención? Si van a utilizar
Medios deterministas. Aquí será donde el acceso a la red estará organizado y ordenado. Algunas de las tecnologías competidoras, como las redes Token Bus y Token Ring, utilizan este estilo determinista de acceso a la red. Si un dispositivo quiere transmitir datos a través de la red, el dispositivo tiene que esperar su turno, esperando que llegue un token electrónico, y de esa manera sabe que es su turno para transmitir. Imaginen por un momento que estamos sentados todos juntos en un salón de clases. Ahí estamos, ustedes y yo y otros 30 o 35 estudiantes, todos sentados en ese salón de clases. Ahora, si todos hablaran a la vez, ¿qué pasaría? Bueno, nadie podría oír bien ni entender nada. Tendrían un montón de colisiones, que es el término utilizado en el mundo de las redes cuando todos intentan hablar entre sí. En lugar de eso, necesitamos crear un sistema determinista para determinar quién va a hablar en un momento dado en ese salón de clases. Entonces, por ejemplo, cuando un maestro está enseñando en un salón de clases, le dice a sus alumnos que tienen que levantar la mano. Y luego, escoge a uno de esos alumnos y le indica que es su turno de hablar. Eso es determinista. Si nos estuviéramos basando en una red Token Ring o Token Bus, el maestro entregaría un token a un determinado alumno, y ese alumno podía hablar hasta que le devolvía ese token al maestro, indicando que ya había terminado, o en cualquier momento el propio maestro podría decirle al alumno que dejara de hablar, recuperar ese token y hablar él mismo, porque él es el que está a cargo en ese salón de clases. Así sería esencialmente como funcionaría una red Token Ring o Token Bus. Lo bueno de esto es que no hay colisiones, porque nadie va a hablar entre sí. Todos esperan su turno. Eso es lo bueno de usar una red determinista. Ahora, la otra forma en que podemos determinar quién obtiene acceso a la red es mediante el uso de lo que se conoce como redes basadas en contención. Las redes basadas en contención son muy caóticas. A diferencia del ejemplo anterior, en el salón de clases, que era muy determinista, y el profesor tiene la responsabilidad de decirles a todos cuándo y cuánto tiempo pueden hablar, un modelo basado en contención se parece más a cuando van a una fiesta en la noche con sus amistades. Por ejemplo, tal vez están saliendo con 5 de sus amigos, están sentados alrededor de una mesa y están tomando algunas bebidas. Ahora, normalmente, las personas saben cómo interactuar en estas situaciones y mantienen una conversación. Cada uno de ustedes debe haber tenido una experiencia similar. No hay nadie en el grupo que diga, espera Roberto, ahora es el turno de Alexis de hablar. O bien, Alexis tiene 60 segundos para hablar y luego es el turno de Roberto. No funciona de esta manera. Ahora, en cambio, tenemos una forma natural de hablar entre nosotros. Cada uno de nosotros, más o menos, nos tomamos un tiempo para contar historias, y el flujo de la conversación ocurre naturalmente. Retoman la conversación cuando hay un espacio y lo llenan con alguna de sus historias. Y luego, alguien más retoma la conversación y cuenta sus historias, o preguntan sobre qué quieren hablar. Eso se basa en la contención. Básicamente, mientras están sentados ahí, escuchan un vacío en la conversación y quieren hablar. Si alguien más está hablando, escuchan hasta que encuentren el momento apropiado para transmitir, o en este caso, decir lo que quieran agregar a esa conversación. Ahora, el problema con el uso de un método basado en contención, como este, es que puede haber colisiones. Por ejemplo, pueden estar en la fiesta con sus amigos y de repente escuchan un vacío en la conversación. Van a intentar hablar y descubren que alguien más habla al mismo tiempo. Bueno, eso sería una colisión. Ambos transmiten al mismo tiempo. Cuando esto ocurre, ambos hablaron uno por encima del otro, y nadie a su alrededor pudo escuchar lo que se decía, porque murmuraban juntos. Entonces, probablemente uno de ustedes hizo una pausa, dejó que el otro terminara su historia y luego intentó hablar nuevamente. Ahora bien,
Debido a que esta forma natural de tener una conversación puede llevar a que las personas hablen entre sí y por lo tanto creen colisiones, algunas personas también pueden tomar más tiempo que otras. Y hay otras situaciones similares cuando tratamos con estos modelos basados en contención. Pueden ser muy caóticos. Y aunque parezca extraño, así es como Ethernet decidió funcionar. Ethernet, a diferencia de Token Ring, en realidad optó por utilizar una red basada en contención. Ahora, ¿por qué harían esto? Bueno, porque las redes basadas en contención tienen una sobrecarga más baja. Esto significa que no tienen que pasar ese token electrónico y de esta manera pueden aprovechar al máximo todo el ancho banda de la red, porque cualquiera puede hablar en cualquier momento. Ahora, sé que esto puede parecer extraño, pero en realidad es algo bueno. Verán, en algunas de estas redes deterministas tradicionales, en realidad dividirán la comunicación en periodos de tiempo. Por ejemplo, digamos que tienen 8 dispositivos en su red. Podrían establecer que cada dispositivo dispone de 1/8 de segundo para comunicarse y luego pasarían el token al siguiente dispositivo en la red. Cada dispositivo se comunicará durante 1/8 de segundo y seguirán haciéndolo a medida que avancen en círculo. Entonces, si cada segundo solo pueden transmitir 1/8 de segundo, para una red de 10 megabits solo podrán transmitir 1.25 megabits por segundo, en lugar de los 10 megabits completos. Ahora, efectivamente, acabamos de reducir la velocidad de la red en un factor de 8. Porque la mayoría de las veces estos dispositivos no tienen nada con qué comunicarse, pero aún así les dimos el periodo de tiempo. Piensen en cuando ustedes y sus amigos estaban sentados en la fiesta alrededor de la mesa. Si cada uno tuviera que turnarse y solo pudieran hablar un minuto, algunos de sus amigos podrán llenar ese minuto y luego se les acabará el tiempo, y otros no podrán completarlo en absoluto. Contarían un chiste rápido de una sola línea y luego se sentarían ahí durante 45 segundos en silencio. Esa es la diferencia entre la forma en que las personas se comunican. Por esta razón, los modelos deterministas pueden desperdiciar muchos recursos y estaríamos sentados en silencio. Entonces, Ethernet optó por utilizar redes basadas en contención para maximizar la eficiencia de la red, al permitir que cualquiera use todo el ancho banda en cualquier momento durante el tiempo que lo necesite. Pero si cualquier dispositivo de red puede transmitir en cualquier momento en la red, ¿cómo vamos a evitar colisiones? Bueno, la forma en que Ethernet aborda esto es mediante el uso de algo conocido como CSMA-CD. Esto significa acceso múltiple con escucha de portadora y detección de colisiones. Ahora, ¿qué es esto exactamente? CSMA-CD es una técnica utilizada en las redes Ethernet para evitar colisiones. Al igual que cuando están sentados alrededor de la mesa en la fiesta, con todos sus amigos, primero escuchan y esperan la pausa en la conversación. Una vez que escuchan eso, intentan hablar. Ahora, si dos de ustedes hablaron al mismo tiempo, simplemente digan: "Oh, lo siento. Debimos de habernos puesto de acuerdo entre nosotros. Intentemos de nuevo". Y luego esperan y vuelven a intentarlo. Esa es la idea aquí. Bueno, en Ethernet hacemos lo mismo usando CSMA-CD. Vamos a desglosar cada parte de esto y explicarlo poco a poco para que vean cómo funciona. CS, o escucha de portadora, significa que Ethernet debe poder realizar la escucha de portadora. Ahora bien, una portadora es esencialmente la línea por la que nos vamos a comunicar. Esto significa que escuchará la red y determinará si ya se está transmitiendo una señal. Esto se conoce como escucha de portadora. Portadora es solo esta elegante palabra en electrónica para una señal que transporta información o datos. Entonces, vamos a intentar detectar si esos datos se están transmitiendo actualmente. O, para nuestro ejemplo de la fiesta,
veremos si hay una brecha en la conversación. Si existe esa brecha, aquí es donde entra en juego la parte MA de CSMA-CD. MA significa acceso múltiple. Todo lo que esto significa es que hay muchos dispositivos diferentes que tienen la capacidad de acceder, escuchar y transmitir a esa red al mismo tiempo. Entonces, Internet tendrá muchos dispositivos en la red y todos podrán escuchar antes de hablar. Bueno, ya vimos la parte CSMA de CSMA-CD. Ahora llegamos a la parte importante, la parte de CD, la detección de colisiones. Dado que todos estos dispositivos están escuchando la red, si detectan que ha ocurrido una colisión cuando están transmitiendo algo, entonces esos dos dispositivos que están hablando entre sí pueden decidir quién va a transmitir sus datos ahora y quién va a esperar para transmitir. Para simplificar este proceso, Internet utiliza un método inteligente para determinar quién transmite primero. Básicamente, si se detecta una colisión, ambos dispositivos de Internet dejarán de transmitir, seleccionarán un número aleatorio y luego esperarán para transmitir. Por ejemplo, si usted y un amigo conversan en la fiesta, pueden tener una regla permanente según la cual ambos dejarán lo que están haciendo, elegirán un número aleatorio y luego contarán mentalmente hasta ese número. Y si nadie habla todavía, entonces pueden empezar a hablar. Eso es exactamente lo que hacen los dispositivos Internet cuando detectan una colisión. Dejan de transmitir, eligen un número aleatorio y cuentan. Esto se conoce como temporizador de retroceso aleatorio y permite que los dos dispositivos intenten retransmitir nuevamente cuando sus temporizadores lleguen a cero. Piénsenlo de esta manera. ¿Alguna vez han estado en bicicleta por la calle y alguien viene desde la otra dirección y se acercan el uno al otro y hacen ese pequeño baile en el que van a la izquierda y la otra persona a la derecha y luego van a la derecha y la otra persona a la izquierda y realmente no dicen nada, pero simplemente se dan cuenta? Bueno, si es así, están justo en medio de una colisión. Entonces, ¿qué deberían hacer? Bueno, lo que deben hacer es exactamente lo que hace Internet. Se detienen y cuentan hasta 3, y luego miran y ven si la otra persona ha pasado a su alrededor, o si todavía está frente a ustedes. Si los ha rodeado, entonces ustedes los rodean. De esta forma, termina ese pequeño baile y la colisión termina en esa calle. Esa es la misma idea aquí, con el acceso múltiple, con escucha de portadora y detección de colisiones. Así que echemos un vistazo a cómo se ve esto en una red. En este ejemplo, tengo 5 dispositivos en la red usando un bus, solo para que nos resulte más fácil la explicación. Podría utilizar una estrella, un bus, un anillo o cualquier tipo de topología que realmente desee con Internet. Entonces, según esta ilustración y para hacerlo más fácil, vamos a usar un bus. Ahora, aquí tenemos 5 dispositivos y todos comparten el mismo cable. Si el número 4 quiere comunicarse con el número 5 y quiere comunicarse a través de este segmento de red, eso significa que no hay problema, porque nadie más se está comunicando en este momento. Si el número 2 quiere comunicarse con el número 1, sería lo mismo. La escucha de portadora nos muestra que la línea está clara. Entonces, el 2 transmite y el 1 recibe. No hay ningún problema aquí. Ahora bien, ¿qué pasaría si tanto el número 4 y el número 3 intentan comunicarse al mismo tiempo? Es decir, el número 4 intentará comunicarse con el número 5 y el número 3 al mismo tiempo intentará comunicarse con el número 2. Bueno, escuchan a la portadora, oyeron que nadie más estaba transmitiendo y ambos comenzaron a transmitir. Bueno, esto provoca una colisión, tal como podemos ver aquí con la X en rojo. Ahora hemos detectado una colisión.
¿Qué hacemos? Bueno, el número 4 y el número 3 se detendrán y elegirán un número aleatorio para que sirva como temporizador de retroceso aleatorio. Ahora, en el caso del número 4, optó por esperar 20 milisegundos. Y en el caso del número 3, optó por esperar 100 milisegundos. Entonces, ¿qué pasa después? Bueno, pasan 20 milisegundos, el número 4 escucha la portadora y no detecta a nadie más transmitiendo. Así que comienza a transmitir. Al mismo tiempo, el número 3 sigue esperando, porque solo han pasado 20 milisegundos y optó por esperar 100 milisegundos. Así que todavía tiene 80 milisegundos en su temporizador de retroceso. Ahora bien, ¿qué pasa si el número 4 le toma 200 milisegundos transmitir todo? Bueno, el número 3 esperará su temporizador de retroceso de 100 milisegundos. Y luego, cuando su temporizador llegue a 0, escuchará la portadora nuevamente. Esta vez, sin embargo, escucha a alguien transmitiendo, que en este caso es el número 4. Así que simplemente esperará que escuche un punto abierto en la conversación y luego transmitirá. En este caso, debería ser cuando el número 4 termine de transmitir. Ahora, cuando el número 4 termine de comunicarse y la portadora parezca estar lista para la transmisión, el número 3 transmitirá. Si alguien más está transmitiendo al mismo tiempo, nuevamente tendremos una colisión. Ambos eligen un temporizador de retroceso aleatorio, esperan y el ciclo se repite, hasta que todos transmiten todo lo que quieren enviar. Ahora, sé que esto puede parecer una mala forma de hacer las cosas, porque a medida que las redes se vuelven cada vez más ocupadas y tienen más clientes, tendrán muchas colisiones. Y adivinen qué, estarían en lo cierto. Cuanto más dispositivos tengan comunicándose en un único segmento de red, más colisiones habrá. Cada área de la red que comparte un único segmento se conoce como dominio de colisión. En el ejemplo anterior, teníamos 5 dispositivos que comparten un único cable de bus. Esto constituye un único dominio de colisión. Con Ethernet, cada vez que tienen dispositivos en el mismo cable o todos están conectados al mismo concentrador, todos estos dispositivos compartirán el mismo dominio de colisión. Debido a esto, todos los dispositivos deben funcionar en modo hard duplex, porque tienen que escuchar y luego transmitir. No pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo. Si un dispositivo transmite y escucha al mismo tiempo, simplemente se escucha a sí mismo y piensa que alguien más está transmitiendo, por lo que no pueden funcionar en modo full duplex, donde pueden escuchar y transmitir al mismo tiempo. Si están utilizando un concentrador o un segmento de red compartido, deben poder escuchar para evitar esas colisiones. Por este motivo, debemos mantener los dominios de colisión muy pequeños dentro de nuestras redes. Si tienen un dominio de colisión amplio, existe una alta probabilidad de colisiones, y cada colisión requiere que los datos se retransmitan nuevamente, esperando que pase un temporizador de retroceso, y esto minimizará su ancho de banda. Esto ralentizará todo el segmento de red. Entonces, si tienen un concentrador con 5 dispositivos, probablemente no será un problema importante. Pero si están utilizando un concentrador con 24 o 48 puertos, las colisiones pueden detener su red. Piensen en ello de esta manera. Si van a ir a la fiesta y llevan un grupo de 5 amigos, pueden hacer que la conversación funcione. Todos pueden escuchar a las lagunas y pueden transmitir. Y no tendrán demasiadas personas hablando entre sí. Pero si van al mismo tiempo, con 30 o 35 personas, tendrán demasiadas colisiones y simplemente no funcionará. Entonces, necesitan dividir ese grupo más grande en grupos más pequeños. En el ejemplo de la fiesta, pueden hacer esto dividiendo a sus 30 o 35 amigos en grupos de 4 o 5 personas
y sentándolos a cada uno en una mesa diferente. De esta forma estarían dividiendo un gran dominio de colisión único de 30 a 35 personas en 5 o 6 dominios de colisión más pequeños de 4 o 5 personas cada uno. En nuestras redes hacemos exactamente lo mismo para romper los dominios de colisión mediante el uso de conmutadores Ethernet. Esto aumenta drásticamente la escalabilidad de nuestras redes al crear muchos dominios de colisión diferentes. Recuerden, tener muchos dominios de colisión es bueno, porque tienen menos dispositivos en cada uno. Los conmutadores Ethernet segmentan los dominios de colisión. En realidad, cada puerto de un conmutador se considera su propio dominio de colisión. Pueden ver aquí, en este conmutador en el centro, que tenemos 4 dominios de colisión diferentes. Hay uno entre cada dispositivo y el propio conmutador. Ahora, si estuvieran utilizando un concentrador, los 4 dispositivos y el concentrador serían parte de un único dominio de colisión. Entonces, tendríamos 4 dispositivos en un único dominio de colisión. Pero simplemente, reemplazando el concentrador con un conmutador, pueden aumentar la velocidad de la red, porque ahora nadie más está transmitiendo en ese puerto del conmutador, excepto el dispositivo que han conectado. Por lo tanto, el puerto del conmutador ahora puede funcionar en modo full duplex. Después de todo, es el único dispositivo en ese segmento de red, por lo que no hay posibilidad de colisión. Es como si pudiera ignorar el hecho de que tiene que escuchar. Por ejemplo, si están sentados solos en su habitación, pueden hablar todo lo que quieran y nunca tendrán una colisión, porque nadie estará ahí para interrumpirlos. No tienen que escuchar antes de transmitir. Pueden seguir hablando. Tienen un canal dedicado de tiempo completo entre su dispositivo y su computador. Así que ahora pueden operar en modo full duplex, transmitiendo sus datos más rápido, obteniendo más ancho de banda de esta conexión y asegurándose de que no haya colisiones. Muy bien, ahora que cubrimos los conceptos básicos sobre las redes Ethernet, profundicemos en las diferentes normas en que clasificamos Ethernet. Estos se conocen como estándares Ethernet y toman la forma de un número, la palabra base y luego una o dos letras. Por ejemplo, antes mencioné que utilizamos 10 base-T para nuestras redes Ethernet categoría 3. 10 base-T es la versión más lenta de Ethernet y solo funciona a 10 megabits por segundo y a una distancia de hasta 100 metros. Anteriormente en la serie ya cubrimos los conceptos básicos de los estándares Ethernet de cobre en el video sobre cableado de cobre. En este video vamos a hacer un repaso rápido de esos estándares y también vamos a hablar sobre los estándares Ethernet para cables de fibra óptica. Entonces, hagamos una rápida revisión de los estándares Ethernet de cobre. Comencemos con el más lento y avanzaremos hacia el más rápido. Primeramente, tenemos 10 base-T, que opera a 10 megabits por segundo, a través de cables Cat3. Esto se conoce como Ethernet. En segundo lugar, tenemos 100 base-TX, que opera a 100 megabits por segundo, a través de cable Cat5. Esto se conoce como Fast Ethernet. En tercer lugar, tenemos 1000 base-T, que opera a 1000 megabits por segundo, o lo que es lo mismo, 1 gigabit por segundo, a través de cable Cat5e o Cat6. Esto se conoce como Gigabit Ethernet. En cuarto lugar, tenemos 10G base-T, que opera a 10 gigabits por segundo, a través de cables Cat6, Cat6a y Cat7. Esto se conoce como 10 gigabit Ethernet. Y en quinto lugar tenemos 40G base-T, que opera a 40 gigabits por segundo, a través de cable Cat8. Y por supuesto, esto se conoce como 40 gigabit Ethernet. Ahora, cuando se trata de distancias, recuerden que la mayoría del cableado de cobre utilizado para Ethernet solo puede alcanzar hasta 100 metros, antes de que la señal se deteriore y ya no podrá mantener la integridad de la señal.
Las únicas dos excepciones a esta regla son Cat 8, que solo recorre 30 metros, y Cat 6, que solo recorre 55 metros, si quieren alcanzar los 10 gigabits por segundo de velocidad. De lo contrario, pueden llegar hasta los 100 metros con Cat 6 si se mantiene una velocidad de 1 gigabit por segundo. Ahora, recuerden que cuando digo velocidad, en realidad me refiero al ancho de banda. El ancho de banda se mide en función de cuántos bits puede transmitir una red en un segundo, lo que se conoce como bits por segundo. Podemos llegar hasta megabit, que son millones de bits por segundo, o gigabit, que son miles de millones de bits por segundo. Dependiendo del tipo de cable, esto determinará la capacidad del ancho de banda de su red. Ahora pasemos del cobre a fibra y hablemos de los diferentes estándares Ethernet que utilizamos con los cables de fibra óptica. A diferencia del cobre, la fibra puede llegar más allá de los 100 metros. Ahora, las fibras multimodo pueden alcanzar distancias de 200 a 500 metros y las fibras monomodo pueden alcanzar distancias de hasta 40 kilómetros, antes de tener que repetir la señal. Primero tenemos 100 base-FX. Este funcionará a 100 megabits por segundo sobre la fibra multimodo y podrá alcanzar una distancia de hasta 2 kilómetros. Ahora bien, esto es un poco especial porque normalmente la fibra multimodo no podrá llegar tan lejos, pero este rango multimodo en particular que se está utilizando en realidad va a bordear el rango monomodo cuando hablamos de la fuente de luz real. Y es por eso que la distancia es mayor para 100 base-FX, a pesar que técnicamente utiliza fibras multimodo. En segundo lugar, tenemos 100 base-SX, que funciona a 100 megabits por segundo, a través de fibra multimodo, pero utilizará una longitud de onda más corta que 100 base-FX, lo que hace que su producción sea más barata, porque va a utilizar LED como fuente de luz en lugar de un láser. 100 base-SX funcionará a 100 megabits por segundo a una distancia de hasta 300 metros utilizando fibra multimodo. En tercer lugar, tenemos 1000 base-SX, que opera a 1000 megabits por segundo, o lo que es lo mismo, 1 gigabit por segundo, a través de fibra multimodo. 1000 base-SX puede alcanzar distancias de 200 a unos 550 metros. En cuarto lugar tenemos 1000 base-LX, que funcionará a 1000 megabits por segundo, o lo que es lo mismo, 1 gigabit por segundo, a través de una fibra monomodo. Ahora, 1000 base-LX utilizará un láser de longitud de onda larga como fuente de luz, lo que significa que puede recorrer distancias de hasta 5 kilómetros. Sin embargo, 1000 base-LX es un poco extraño, porque también pueden usarlo con fibras multimodo si así lo desean. Si lo usan con la fibra multimodo más barata, la velocidad seguirá siendo la misma, pero la distancia se reducirá a unos 550 metros. En quinto lugar, tenemos 10G base-SR. Ahora, esto funcionará a 10 gigabits por segundo a través de fibra multimodo. Las siglas SR significan corto alcance. Debido a que esta utiliza una fibra multimodo, limitará su distancia máxima a unos 400 metros. En sexto lugar, tenemos 10G base-LR, que opera a 10 gigabits por segundo, a través de fibra monomodo. Ahora, LR significa largo alcance, porque utiliza una fibra monomodo, que puede alcanzar distancias de hasta 10 kilómetros. Muy bien, cuando se trata de estándares Ethernet, no es necesario memorizar el hecho de que hay 200 metros, o 500 metros, o 5 kilómetros, o 10 kilómetros, o 40 kilómetros. Lo importante es recordar sus distancias relativas. Cuando se trata de distancias, realmente necesitan memorizar solo algunas cosas clave. En primer lugar, los cables de cobre tienen una distancia máxima de 100 metros. En segundo lugar, si utilizan Cat 6 a una distancia de 100 metros, entonces limitarán su velocidad a 1 gigabit por segundo, en lugar de 10 gigabits por segundo.
En tercer lugar, si utilizan Cat 6 a una distancia de 55 metros, pueden aumentar la velocidad a 10 GB por segundo, en lugar de 1 GB por segundo. En cuarto lugar, si se trata de fibra multimodo, lidiarán con distancias más cortas, que estarán entre los 200 y 550 metros. En quinto lugar, si necesitan distancias más largas, deben utilizar fibras monomodo. Aquí es donde empezaremos a hablar de kilómetros de distancia, en lugar de metros de distancia. Entonces, hablamos de 2 o 10 o 40 kilómetros de distancia. Recuerden, el cobre es ideal para distancias cortas, y con fibra, si necesitan distancias cortas, utilizarán multimodo, y si necesitan distancias largas, utilizarán monomodo. Muy bien, en este video cubrimos 6 tipos de estándares Ethernet de fibra, pero tengan en cuenta que hay muchos otros, incluidos MIP base-EX, 10G base-ER, 100G base-LR4, 100G base-ER4 y muchos otros. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el contenido mostrado haya sido de su agrado. Si les gustó el video, no duden en suscribirse. Déjenme su like, compártanlo en sus redes sociales y activen la campanita para recibir notificaciones sobre próximos videos que iré subiendo al canal. Hasta pronto.